hablemos un poco de educación inmobiliaria. Un poco ya para profundizar en lo que es la educación inmobiliaria, lo que siempre nos vamos a preguntar es si hice una buena inversión. Entonces, vamos a analizar uno de los tantos puntos que podemos analizar en la inversión en inmuebles. Entonces, lo primero que vamos a analizar es el rendimiento. ¿Cuánto gano cuando compro una propiedad? Entonces, para tomar una medida o tomarle la temperatura a esta ganancia que se genera a raíz de tu inversión, lo que nosotros necesitamos es ver la rentabilidad. ¿Cómo se calcula la rentabilidad cuando tú inviertes en un inmueble? Si te compras un terreno, si te compras un terreno, de repente la rentabilidad te va a venir por el hecho de que desde el momento que tú lo compras hasta el momento en el cual tú lo vendes, que pueden ser varios años, el precio incrementa. Y ese es el primer tipo de cálculo que se denomina plusvalía. Entonces la diferencia entre el precio de compra, ¿no?, con el precio de venta, toda esa utilidad que se va a generar, esa va a ser la plusvalía. Y esa la podemos calcular año tras año. ¿Cuánto incrementa el valor del terreno año tras año desde el momento en que lo compramos? ¿Ok? Eso sí es que el terreno, digamos, no se le da ningún uso. También es posible que nosotros de repente alquilemos el terreno. ¿Ok? Entonces ese terreno nos puede generar rentas. Supongamos que lo usamos o lo alquilamos a otra persona para que guarde cosas, para que almacene, no sé, algún tipo de cosas de valor, ¿no? Y ese nos daría un ingreso, un alquiler. Entonces, ¿cuál sería nuestro nuevo cálculo de un terreno en el cual ya lo estamos usando para alquilar? Entonces sería la suma de la plusvalía, de lo cual ya te expliqué, más la rentabilidad anual que te daría, ¿qué cosa? Este ingreso por alquileres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular en este tema del porcentaje que se gana al año? Simplemente tendríamos que dividir la ganancia, tanto por incremento de precio como por alquileres anuales, entre lo que vale la propiedad. Y con eso tendrías la rentabilidad de tu terreno. Por ejemplo, si yo tuviese un terreno que vale 100 y luego de un año yo lo vendo a 110, la diferencia sería 10. ¿Ok? Entonces tendría mi rentabilidad, ¿cuánto sería? Sería la división de esos 10 que gané entre 110. De tal manera que mi rentabilidad es superior al 10%. ¿Ok? Al año. Si fuese al caso que yo tengo este terreno alquilado de repente a alguien que guarda cosas ahí y que al año me va pagando de repente 10 más, entonces tendría 10 por el incremento de su valor más 10 adicional que gané en todo un año de alquilar. Entonces tendría 20 entre su valor actual, que es 110. Entonces divido 20 entre 110 y tendría mi rentabilidad. Entonces, si acá vamos a usar la calculadora para hacer el cálculo, si yo divido en el primer caso en el cual uso el terreno, ¿no? Perdón, no uso el terreno, sino que solamente lo dejo que gane valor, tendría la división de 10 entre 110, que me sale un 9% de rendimiento anual. En el segundo caso, en el cual yo lo alquilo y aparte de los 10 de plusvalía que me gano 10 adicional por el hecho de alquilarlo a alguien que guarda cosas, entonces la división sería 20 entre el nuevo valor de la propiedad, que es 110, y me sale 18%, 0.18. Si divido 20 entre 110, que es el nuevo valor de la propiedad, me sale 18% de rentabilidad. Y así es como puedo calcular la rentabilidad de un terreno. Entonces, cuando yo compro un terreno, tengo que asegurarme de que esté en una zona donde incremente su valor y también que yo de repente lo pueda utilizar. O por último, ya escogería según mi grado de riesgo
si es que solamente quiero esperar que suba su valor y no alquilarlo. Eso depende de cada inversionista. Ese es en el caso de repente de un terreno. Si fuese el caso que estás de repente queriendo comprar una casa, ¿no? También tendría que ver cómo sería mi rentabilidad. Entonces, sería básicamente lo mismo. Dividir, ¿no es cierto? En este caso, la renta que podría recibir anualmente por alquilar esa casa entre lo que vale la casa, ¿ok? A esto tengo que sumarle la plusvalía que gané desde que compré la casa hasta el final del periodo en el cual yo hago mi cálculo. Entonces siempre se tiene que sumar el ingreso por alquileres anual más la plusvalía ganada, o sea, el incremento de valor entre el precio actual de la propiedad. Y esa sería mi rentabilidad. Entonces, las estrategias que puedo hacer yo, ¿no? Para ver que esta propiedad gane precio, hay muchas estrategias, ¿no? Nos tardaríamos muchísimo tiempo en explicarlas, ¿no? No es lo mismo una propiedad que tiene un potencial de edificar algo muy alto encima que una propiedad en la cual no se puede hacer esto. No es lo mismo una propiedad que está frente a una avenida comercial que una propiedad que está frente a un parque o una calle tranquila. Entonces, esas estrategias las podríamos comunicar de repente en otro momento, pero ve pensándolo. Oye, de repente sí, ¿no? Ve haciendo el cálculo de cómo es el rendimiento en tu propiedad, en tu inversión. De repente vives ahí 15 años, 20 años y no sabes cuál es tu rentabilidad. Pues es hora de repente que tú hagas el cálculo. Deberías de tasar tu propiedad o de repente tú mismo hacer tu cálculo del valor de tu propiedad. Lo único que tienes que hacer es hacer unas muestras de propiedades similares a la tuya, ¿no? Y dividir ese valor entre el área del terreno que tenga la propiedad y ya tienes el precio por metro cuadrado y prorratearlo entre todos y calcular el valor de tu propiedad. Ahora, no todo se va a calcular de la misma manera, ¿ya? Hay algunas propiedades que son especiales y que normalmente son propiedades comerciales, el cual su valor no va a girar de repente en lo que es la materialidad, sino que más bien va a radicar en otro tipo de características que le dan valor a la propiedad. Por ejemplo, imagínate una tienda comercial. Las tiendas comerciales por lo general son pequeñitas, son chiquitas, ¿ok? Pero valen mucho. Y la gente se pregunta por qué vale tanto. ¿Por qué valen tanto estas tiendas comerciales? ¿Cómo es que se genera el valor? ¿Cómo se calcula? Lo que va a pasar es que acá tenemos que recordar el cuento de la gallina de los huevos de oro, en la cual más nos interesaba, ¿no? O más le interesaba al propietario de la gallina los huevos que producía que la gallina en sí, ¿ok? ¿No? Y cometió el error de matar a la gallina, ¿no? Y cuando la mató dejó de recibir los huevos. En el caso de las propiedades comerciales es muy parecido. El cálculo del valor de este tipo de propiedades es en base a la productividad que genera este tipo de inmueble. Estoy hablando de los alquileres. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tienda comercial y alguien me la quiere comprar, lo que va a pasar es que si yo lo vendo, dejo de percibir todos esos alquileres, ¿no? Que estoy acostumbrado a recibir sobre esa propiedad. Entonces, si alguien quiere comprar mi propiedad, lo que yo haría es decirle, ¿sabes qué? Mi propiedad vale igual que todos esos alquileres a futuro a los que estoy renunciando por venderte mi propiedad. Entonces se hace una operación de actualización. Se actualizan todos esos flujos, ¿no? En una operación de actualización que se llama perpetuidad. Entonces, todos esos flujos de alquiler a futuro hasta el infinito se calculan a valor presente y ese sería el valor más justo en el cual comience la negociación de una propiedad comercial. Y es por eso que se generan esos precios tan grandes por propiedades tan pequeñas, incluso viejas, desgastadas, en la cual la materialidad no va a explicar lo que es el valor. Espero haberte dado algunas ideas sobre lo que es el tema de invertir en inmuebles y cómo calcular su rentabilidad y que los puedas aplicar en tu situación real. ¿Estás interesado en más información sobre este tipo de cálculos, sobre este tipo de conocimientos de educación inmobiliaria? Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Juan Maíño
y espero que te haya servido mi consejo. Ya nos vemos y recuerda, educación inmobiliaria.